Buenos días, alumnos. El día de hoy, en el área de personal social, vamos a trabajar un tema que responde a la pregunta: ¿cómo contribuyo a conservar la riqueza y diversidad de mi región? Bien, alumnos, antes de empezar a desarrollar nuestras actividades de hoy, vamos a leer primero nuestra meta. ¿En qué consiste nuestra meta para el día de hoy? Nuestra meta es la de proponer acciones para participar en la conservación y difusión de la diversidad cultural de nuestra región. Bien, entonces ya sabemos nuestra meta, qué es lo que queremos lograr el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a leer ahora nuestra primera actividad. Leeremos el siguiente texto para luego responder algunas preguntitas. A ver, dice: Miguel y Ramiro quieren conocer más sobre el Perú. Por ello, visitaron el museo de la municipalidad de su región, donde encontraron una exposición de fotografías sobre nuestro país. Miren, observamos en estas imágenes fotografías sobre los lugares de nuestro país. Veamos cuáles son. Machu Picchu, observamos también el Museo de Sitio de Chan Chan, observamos el Museo de Sitio de Huaca, Rajada, Zipán, y por último el Monumento Arqueológico Chavín de Huántar. Bien, entonces chicos, estas 4 imágenes o fotografías son de 4 lugares de nuestro país. ¿Sí? Muy bien, entonces acabamos de nosotros de observar estas imágenes, ¿no? Que hace referencia al texto que acabamos de leer, ¿no? Sobre Miguel y Ramiro, donde ellos quieren conocer más sobre el Perú, ¿no? Muy bien, chicos. Bien, chicos, aquí observamos a Miguel y Darío. Ellos están dialogando sobre lo que acaban de ver, sobre las imágenes de los que ellos han observado, ¿verdad? Entonces, ellos reconocieron algunos lugares. Vamos a ver en qué consiste su diálogo. Dice: Miguel, ¿recuerdas estos lugares? ¿Mm? Ramiro le hace la pregunta a Miguel y Miguel le responde: sí, Ramiro, el año pasado realizamos una investigación sobre ellos. Aprendimos que son lugares muy importantes porque representan parte de nuestra cultura. Y Ramiro le responde: es cierto, Miguel. Además fueron construidos hace muchísimos años por nuestros antepasados. Entonces, este diálogo que ellos realizan hace referencia a las imágenes que ellos observaron en el museo, ¿verdad? Bien, alumnos, aquí observamos que el diálogo entre Miguel y Ramiro continúa. Ellos en su diálogo hacen referencia a las imágenes, ¿no?, que ellos observaron cuando fueron a visitar al museo. Y esas imágenes o fotografías que observaron son de lugares o de algunos lugares de nuestro país. Entonces vamos a leer el diálogo entre ambos. El primer diálogo dice: estos lugares son valiosos porque muestran cómo era el trabajo de las personas en esos tiempos, quiénes eran sus dioses y cómo se organizaban. El otro niño responde opinando, ¿no? Comprendo, son lugares muy importantes para todas las peruanas y todos los peruanos, ¿verdad? Sí, Ramiro, por eso deben ser cuidados y valorados. Todas y todos tenemos que participar en su preservación y difusión. Finalmente, Ramiro responde a Miguel con algunas preguntas. ¿Qué otras manifestaciones de nuestra cultura tenemos? Miguel, ¿cómo podemos preservarlas y difundirlas? Entonces, en este diálogo observamos que ellos valoran la importancia de nuestras manifestaciones culturales y se comprometen también a cuidarlos. Bien, después de haber leído y comprendido el diálogo que realizaron Ramiro y Miguel referente a las imágenes o fotografías de esos 4 lugares, ¿no?, que ellos vieron o conocieron cuando fueron a visitar al museo de su región,
Chicos, vamos a responder algunas preguntitas. Dice, ¿qué hicieron Ramiro y Miguel? ¿Por qué? ¿Qué encontraron en la exposición de fotografías? ¿Qué representan esos lugares para Ramiro y Miguel? ¿Qué comprendió Ramiro? ¿Cuál es la conclusión de Miguel? ¿Mm? Chicos, luego de responder estas preguntas, quiero yo hablarles sobre algo. Miren, algo importante, ¿no? Que tú tienes que tomarlo en cuenta es una pequeña información que dice, una forma de valorar nuestras costumbres y tradiciones es seguir practicándolas y difundiéndolas como parte de nuestra cultura. Miren qué importante es esto. Luego, a continuación, te invitamos a leer el texto de la ficha Cómo contribuir con la protección de nuestro patrimonio cultural, que se encuentra en la sección Recursos de esta plataforma. Para ello, te sugerimos lo siguiente. Busca un lugar tranquilo y cómodo para que puedas leer. Lee el texto las veces que tú consideras que sean necesarias hasta que lo puedas comprender. Si tuvieras dificultades para entender algún término o alguna palabra, consulta con un familiar o simplemente recurre a tu diccionario. Después de la lectura, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿A quiénes corresponde la responsabilidad de protección y defensa del patrimonio cultural? ¿Por qué es importante cuidar y preservar nuestro patrimonio cultural? Será importante que participes en el cuidado y la preservación del patrimonio cultural de tu comunidad y región. ¿Por qué? Estas preguntitas las vas a responder leyendo la lectura según la indicación de la diapositiva anterior. Al término de la conversación entre Ramiro y Miguel, los niños de la situación leída anteriormente, Ramiro se puso a pensar en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos preservar y difundir nuestra diversidad cultural? Lee con atención sus propuestas. A ver, vamos a leer las propuestas de ellos. A ver, dice, buscaré información para conocer otras costumbres de mi región. Les preguntaré a mis familiares. Es una propuesta. La otra propuesta dice, pondré en práctica las costumbres de mi familia porque las danzas y la lengua quechua que habla mi abuelita, dice, ¿no? ¿Qué más dice? Con ayuda de mis familiares compartiré información sobre las tradiciones y costumbres de mi región por los medios que tenga a mi alcance, ¿no? Y también dice, de esta forma lograré que las tradiciones y costumbres de mi región perduren a lo largo del tiempo, es decir, duren, ¿no? Duren a lo largo del tiempo. Miren, entonces acabamos de leer, ¿no? Acabamos de leer algunas propuestas. Ahora que tú has leído las propuestas de Ramiro para preservar y difundir la diversidad de tradiciones y costumbres de su región, te planteo la siguiente pregunta. ¿Qué podrías hacer tú para preservar la riqueza y diversidad cultural de tu región? A ver, piensa, ¿qué podrías hacer? Pues para responder la pregunta, te sugerimos realizar lo siguiente. Presta atención a lo que vas a hacer. ¿Ya? Entonces, vas a realizar la primera actividad. Recuerda que nuestro tema de hoy fue cómo contribuyo a conservar la riqueza y diversidad de mi región. La primera actividad consiste en elige una manifestación cultural de tu región que sea de tu agrado y escríbela en tu cuaderno, ¿no? Aquí observamos. Dice música, danza, juegos típicos, gastronomía, otras. En la actividad 2 vas a escribir las siguientes preguntas en tu cuaderno y también averigua las respuestas con ayuda de tus familiares. También puedes investigar en algún otro medio o revisar tu portafolio, ¿sí?
porque yo sé que en tu portafolio, pues tú estás guardando todas tus evidencias, ¿verdad? Todo lo estás guardando de una manera ordenada, porque todo lo que tú trabajas o todo lo que tú realizas, ¿no? Durante las sesiones, todas tus actividades, tú las estás guardando, ¿verdad? Porque tú eres muy ordenado, muy responsable, bien creativo para realizar tus actividades, ¿sí? Muy cuidadoso, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a ir a la siguiente actividad. Bien, alumnos, ahora vamos a leer las preguntas de la indicación anterior. ¿Cuál es su origen? Pregunta A. Pregunta B. ¿Cómo es o cómo se realiza? Pregunta C. ¿Quién o quiénes participan? Pregunta D. ¿Por qué es importante? Entonces, vas a tener que responder estas preguntas según la indicación anterior. Ahora, en la actividad 3, te dice, lee tu investigación y guárdala en tu cuaderno. Te servirá para elaborar tu reportaje. Ojo, tu investigación, la que tú realizas, toda la información que tú tengas, te va a servir para elaborar tu reportaje. ¿Y dónde vas a elaborar tu reportaje? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas en qué área hablamos sobre el reportaje? Bien. Y actividad 4 te dice, responde la siguiente pregunta en tu cuaderno. ¿De qué forma preservarías y difundirías la riqueza y diversidad cultural de tu región? Tienes que escribir, ¿no? ¿De qué forma lo harías? Aquí, ¿de qué forma? Es decir, ¿qué acciones tú realizarías para preservar, ¿no? Y difundir la riqueza y diversidad cultural de nuestra región o de tu región, ¿verdad? Chicos, no olviden que esta información, la que tú vas a escribir acá en la actividad 4, también te va a servir para tu reportaje, ¿sí? Muy bien, niños. Entonces, hemos terminado la clase de hoy en el área de personal social.